Buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. El Señor los bendiga, que el Señor los llene con su Espíritu Santo. Que este día sea de bendición para usted y toda su familia. El día de hoy, miércoles, la iglesia nos propone el profeta Jeremías y vamos a continuar en el Evangelio de San Mateo. Para poderlo comprender, pidámosle al Señor su gracia, pidámosle al Señor su fuerza, pidámosle al Señor su presencia. Y eso solo puede ser posible con la invocación del Espíritu Santo. Invoquémoslo de todo corazón para que abra nuestro entendimiento, abra nuestro corazón y nos llene con su luz, para que al ejemplo de la humilde, de la sencilla, de la obediente, de la siempre Virgen María, guardemos esta palabra en nuestro corazón para hacer la vida con la bendición de San José. Que así sea para todos nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. En el capítulo 18 de el profeta Jeremías dice la palabra en el versículo 18, dijeron: vamos a tramar un plan contra Jeremías, porque no nos faltará la instrucción de un sacerdote, el consejo de un sabio, el oráculo de un profeta. Vamos a herirlo en la lengua, no hagamos caso de lo que él dice. Hazme tú caso, Señor, escucha a mis rivales. ¿Es que se pagan bienes con males? Me han cavado una fosa. Recuerda que estuve ante ti intercediendo por ellos para apartar de ellos tu enojo. Palabra de Dios. El profeta Jeremías ha estado prediciéndoles a ellos, les predijo muchos males si no se vuelven a Dios, si no cambian de vida, si no se convierten, si no cambian. Había mucha maldad y mucha incluso adoración a otros ídolos, no dioses, Dios solo uno. Pero ellos habían puesto ídolos y los adoraban, les quemaban incienso y eso no le agradó a Dios para nada. Pero ellos entonces dicen: no necesitamos de este profeta. En el versículo 18 dice: dijeron, vamos a tramar un plan contra Jeremías. No lo necesitamos. Dice, es suficiente que tengamos, pusieron su confianza básicamente en las autoridades de Israel. Pusieron su confianza, dice, no nos faltará la instrucción de un sacerdote, el consejo de un sabio o un anciano, y el oráculo de un profeta, aunque sea falso, pero lo vamos a tener. Y a él irámoslo en la lengua, es decir, que pare de hablar, que pare de decir profecías de parte de Dios, porque las profecías que hablaba el profeta, su misión no es ofender, sino su misión es demostrar la verdad. Y la palabra del profeta hiere, porque al hablar la verdad, al descubrir lo que es falso, al descubrir lo que es la palabra del profeta, no siempre es una palabra de bendición, sino siempre es una denuncia, o casi siempre. Y eso no les gustó a ellos. Entonces dice, hagamos un plan para detener a Jeremías. Y entonces Jeremías se queja con el Señor y dice: hazme caso tú, Señor, escucha. ¿Se pagan mal con bien? Me han cavado una fosa para detenerme, mientras que yo estuve clamando ante ti para detener tu enojo en contra de ellos. Es decir, él estaba obrando el bien y fue pagado con el mal. Hay un paralelismo en este profeta Jeremías, porque los comentaristas lo dibujan mucho, lo señalan mucho, lo comparan mucho con el Cristo sufriente, el Cristo incomprendido, el Cristo que hacía el bien y buscaban hacerle mal. Acuérdense, en Mateo capítulo 12, versículo 13, él sana, dice la palabra de Dios, que él sana dentro de la sinagoga, dentro de la autoridad, dentro de donde se suponía el círculo religioso. Sana a aquel hombre que tenía la mano tuida
Y dice, apenas salieron de la sinagoga, empezaron a tramar cómo quitarle la vida a Jesús. Desde allí, se puede, dice el profeta, es que se pagan bienes con males. Mire qué tremenda palabra. Esta es palabra de Dios, mi querido hermano. Invitación a cambiar, invitación a entrar en nosotros mismos para oír la voz del Señor. Y en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 20, dice la palabra, al versículo 17, cuando Jesús subía hacia Jerusalén, tomó aparte a los 12 discípulos por el camino y les dijo, miren, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y letrados que lo condenarán a muerte. Lo entregarán a los paganos para que lo maltraten, lo azoten y lo crucifiquen. Al tercer día resucitará. Entonces se le acercó la madre de los Zebedeos con sus hijos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó, ¿qué deseas? Ella le contestó, manda que cuando reines estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús le contestó, no saben lo que piden, ¿son capaces de beber la copa que yo he de beber? Ellos le dijeron, podemos. Jesús les dijo, mi copa la beberán, pero sentarse a mi derecha y a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Esos lugares son para quienes se los ha destinado mi Padre. Cuando los otros 10 lo oyeron, se enojaron con los 2 hermanos. Pero Jesús les dijo, saben que entre los paganos y los gobernantes tienen sometidos a sus súbditos y los poderosos imponen su autoridad. No será así entre ustedes, más bien quien entre ustedes quiera llegar a ser grande, que se haga servidor de los demás. Y quien quiera ser el primero, que se haga el sirviente de los demás. Lo mismo que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Palabra de Dios. Fíjese que qué interesantísimo. Es la tercera predicción del Señor Jesús de su muerte, de su entrega y de su... No solo lo entregarán, dice, no solo no solo será entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, dice, en el versículo 19, lo entregarán a los paganos, a los romanos. Porque dice, porque ellos lo azotarán y lo crucificarán. El pueblo judío, el pueblo tenía la imposición romana, ellos no podían crucificar al Señor. Ellos ni siquiera podían, el Sanedrín no podía matar ni siquiera al Señor Jesús. Ellos no tenían, les había sido arrebatado el derecho de la vida y de la muerte. Los romanos lo tenían, por eso era el interés de juzgarlo en el Sanedrín, pero presentarlo al gobernador, a Poncio Pilato, porque en las manos de él estaba la vida de Jesús con la acusación y las mentiras del pueblo judío, del Sanedrín. Pero aquí el tema es el siguiente. Dice, querían saber quién era el más importante. ¿Por qué? Fíjese que no era por amor, sino porque ya era la tercera vez que anunciaba su pasión. Ya en el capítulo 18 de este mismo evangelio, versículo del 1 en adelante, ya estaban pensando, Señor, ¿quién es el más importante? ¿Cómo se hace? Y Él les dice, no, el que se haga como niño. Recuerda, el que sea obediente, el que crea, el que confíe, el que espere. Y ahorita nuevamente, en este escenario, San Mateo mete a la mamá de los hijos de Zebedeo, de Juan y de Santiago. De Juan y de Santiago. Y fíjese que cuánto le quedaría esta enseñanza a Santiago, que en su carta de Santiago, él es el que dice, miren, ¿saben por qué no reciben? Porque no saben pedir. Ella ya tenía la escuela, no supo pedir, porque no era de pedir los primeros puestos, y menos con la mamá. Y les dice, mi cáliz lo beberán, mi copa la van a beber. Pero no sentarse donde ustedes piden, donde ustedes, no es por mérito, no es por
no es por cuello, como decimos nosotros, no es porque yo conozco a fulano y que me vaya metiendo, aunque no tenga la capacidad, pero él me va a ir abriendo camino, no se trata de eso. Aquí el reino de Dios está determinado por dos cosas y las pone el Señor bien claramente, por la capacidad de sacrificio y por el servicio al prójimo. Esos son los dos grandes méritos que cualquiera que los tiene. Grande es el que sirve y el que se hace servidor de todos. No grande es el que más manda y el que más grita. Y da pena porque dentro de las comunidades a veces nosotros nos topamos con alguien y lo he predicado, yo aquí lo he compartido, se cree capataz, se cree mayordomo de los demás, se cree dueño. Él no dirige, sino él ordena, o ella. Ella no coordina, sino que ordena. Y entonces ya esa comunidad ya no es comunidad de Dios, ya se vuelve un club, ya se vuelve una asociación. Y donde hay asociados tiene que haber alguien que sea mayor para que dirija a los demás. Aquí es al revés. La invitación del Señor es Jesús. Señor Jesús es simple y sencilla. Quien quiera ser el primero, que se haga sirviente de los demás. El servicio con el amor. Es lo que el Señor pide aquí, pero no solo lo pide, lo enseña, porque dice Él mismo, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida como rescate por muchos. Ese muchos es un vocablo semítico, que ese muchos involucra, incluye a todos, no solo a unos pocos. Mi querido hermano y hermana, que el Señor la bendiga y lo bendiga. Que esta palabra entre en nosotros y que empecemos a ser los más humildes y los más sencillos en nuestra casa, en nuestro hogar, con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestros parientes, con nuestros amigos y vecinos y en nuestra pequeña comunidad también. Y como todos los días yo les recuerdo, si tiene alguna necesidad, una pena, una angustia, si está clamando por algo, necesitado de algo, póngalo en manos de la comunidad Sal de la Tierra, nuestra pequeña comunidad, que estamos intercediendo y clamándole a Dios para que reciba lo que usted necesita conforme a la voluntad de Dios. Que el Señor lo guarde y lo bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén.